Hola, somos el grupo A de Geomorfología y vamos a exponer los ambientes periglaciares. Yo soy Marcos. Yo soy Jesús. Yo soy Marta. Y pues comenzamos. Aunque previamente el sistema periglaciar era un término referido a las condiciones climáticas de zonas periféricas a casquetes de hielo, actualmente esta designación se ha extendido con el fin de designar procesos y características de clima frío dadas ciertas características sin tener en cuenta su proximidad temporal o espacial con los glaciares. Los ambientes periglaciares se caracterizan por un predominio de los ciclos de hielo y deshielo del terreno y por la existencia de un terreno perennemente helado, usualmente denominado permafrost. Existen tres principales tipos de climas periglaciares. El primero de ellos son los climas secos con invierno rigurosos, localizables en la zona subpolar del hemisferio norte. Se caracterizan por temperaturas muy bajas en invierno y unos veranos muy cortos, donde los vientos son violentos y la precipitación son escasa. La geomorfología del terreno se va fundamentalmente influenciada por la helada y el viento, perdiendo el agua de escorrencia y un gran papel. En segundo lugar, encontramos los de clima húmedos fríos con inviernos pronunciados, que a su vez pueden ser subdivididos en de tipo ártico y de montaña. Los de tipo ártico se caracterizan por amplitud térmica, precipitaciones superiores a los 300 milímetros y viento fuerte. Una existencia de mayor cobertura de nieve reduce la influencia geomorfológica del viento y aumenta la de arrollados. Por otro lado, las de tipo montaña poseen amplitudes menores, aunque medias anuales superiores a las anteriores. La pendiente y la exposición del relieve se vuelven un importante factor, provocando que la acción del viento sea débil, mientras que la escorrentía se ve engrandecida. Finalmente, el último tipo de periglaciar son los climas con débil amplitud anual de temperaturas. En estos casos, la temperatura media anual ronda siempre alrededor de los 0 grados Celsius, con una amplitud térmica de apenas 10 grados Celsius. Según las latitudes, pueden cambiar los efectos del viento y precipitaciones, siendo estas más importantes en latitudes bajas. Antes de comenzar con la explicación de aspectos de interés geomorfológico, es conveniente explicar y comprender ciertos conceptos básicos que componen el sistema periglaciar. El primero de estos conceptos es el permafrost, que se define como un espesor de suelo, depósito superficial o roca que permanece por debajo de los 0 grados más de 2 años. Dependiendo de la temperatura y latitud, el permafrost puede alcanzar profundidades superiores a los 400 metros y su clasificación se realiza según el porcentaje de permafrost infrayalente existente en un punto. Se define permafrost continuo cuando su continuidad en profundidad supera el 80%, discontinuo si es entre un 30 y un 80% y esporádico en casos menores al 30%. Uno de los componentes del permafrost es el molisuelo o capa activa, que es la porción superior del suelo que se descongela cada verano y vuelve a congelarse en invierno. El espesor de la capa activa varía según distintos componentes como el clima, la vegetación, el tipo de suelo y la orientación del terreno. Y su espesor puede ser de unos pocos centímetros, como en regiones polares frías, hasta de varios metros en zonas subárticas o de montaña. En la zona continua se sitúa directamente sobre el permafrost y en la zona discontinua puede no alcanzar el permafrost subyacente. Otra forma típica del permafrost son los taliks, que son zonas del suelo localizadas dentro o en contacto con el permafrost y que durante años pueden permanecer descongeladas. Esto debido a la presencia de un aislamiento, como puede ser masas de hielo líquida en superficie o vegetación, que hacen que su temperatura no baje de los 0 grados centígrados en ningún momento y por lo tanto no se congele. Los taliks, por su parte, pueden ser abiertos cuando no están completamente rodeados por permafrost, cerrados cuando son masas de suelo sin congelar dentro del permafrost y al final tenemos taliks directos cuando están confinados lateralmente por permafrost, pero no en superficie ni en profundidad. En cuanto a la distribución del permafrost, actualmente hasta un 22% de la superficie terrestre del hemisferio norte está recubierta de permafrost y hasta un 14% de la superficie terrestre global se rige también bajo este. Además de presentarse en las regiones árticas y antárticas,
se encuentra otro tipo de permafrost llamado permafrost submarino, y sobre los continentes el permafrost se encuentra en permafrost polar y alpino y varía según la latitud y cota sobre el nivel del mar. Aquí se puede ver también la distribución del permafrost continuo, discontinuo y esporádico. Notamos que es continuo cerca del polo norte y que a medida que nos alejamos de él se vuelve discontinuo. También podemos observar otras zonas de permafrost alejadas del polo, pero situadas en regiones de alta montaña. Los esquemas a los lados muestran la relación entre la profundidad, el calor y la formación del permafrost, el equilibrio entre el calor geotérmico, es decir, el aumento de la temperatura con la profundidad debido al calor interno de la Tierra, y el calor intercambiado por el suelo en su superficie, que depende de la temperatura media anual del ambiente, determina la presencia del permafrost. La base de la capa activa se encuentra a una profundidad donde la temperatura máxima anual alcanza los 0 grados. Por debajo de ese punto, el suelo ya no llega a descongelarse, por lo que se considera permafrost. Este límite coincide con el punto en que las curvas de la temperatura media anual máxima y mínima se unen, conocido como el nivel de amplitud anual cero. Dicho nivel marca la profundidad a partir de la cual los cambios de temperatura estacionales ya no afectan el suelo y la temperatura del permafrost queda controlada exclusivamente por el flujo de calor interno terrestre. Por último, el límite inferior del permafrost se localiza a una profundidad donde la temperatura supera los 0 grados. Indica el paso a suelo permanentemente descongelados. El permafrost existe gracias al equilibrio entre el calor interno de la Tierra, que tiende a calentar el suelo, y las bajas temperaturas superficiales que lo mantienen congelado. Así que la profundidad a lo que se encuentra depende de este equilibrio térmico. Una vez que conocemos los componentes del sistema periglaciar, podemos pasar a explicar los procesos que siguen. La actividad fluvial suele ser el proceso dominante en los paisajes periglacial y los procesos más activos son relacionados con la congelación y descongelación del agua. Las formaciones de hielo en el suelo provocan movimiento y lo más común es el levantamiento por gelada. Es un movimiento vertical hacia arriba del suelo o de las piedras causado por la formación de hielo dentro de un suelo, lo cual aumenta su volumen y expande el terreno, empujando el material que está encima, como tierra o piedra, y en este caso la piedra de mayor tamaño se mueve más rápidamente hacia arriba que las pequeñas. Durante la helada se producen presiones en todas las direcciones, pero los movimientos en el suelo se manifiestan por una componente vertical. Este movimiento es máximo en zonas húmedas y se produce en la parte superior de la capa activa. Una manifestación particular del levantamiento por gelada son los pip rake. Los pip rake se crean cuando el suelo está saturado en agua y la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, aunque el terreno inferior aún no se encuentra completamente congelado. El agua asciende por capilaridad hacia la superficie, donde se congela y forma las columnas de hielo. Los pip rakes pueden elevar pequeños trozos de diversos materiales que contribuyen a la desintegración del suelo y a la movilidad de los detritos. Otro proceso asociado son los desplazamientos de masas. Estos consisten en la transferencia de material dentro del suelo como consecuencia de la acción de la helada. Los movimientos de las partículas pueden ser tanto verticales como laterales. El principal mecanismo dinámico en este caso es la presión criostática producida por la congelación del agua dentro de los poros del suelo. Estas presiones se propagan hacia las partes no heladas del terreno, generando expansiones y contracciones diferenciales debido a que el contenido de humedad no es uniforme. Durante el otoño comienza la congelación superficial que va profundizando en invierno. Cuando el agua se convierte en hielo, aumenta de volumen. Estas expansiones desiguales crean diferencias de presión muy grandes entre las zonas congeladas y las no congeladas. La presión se transmite al agua que permanece líquida entre los poros del suelo, que pueden llegar incluso a licuarse.
Parte de esa presión se dirige hacia arriba provocando pequeños abombamientos o elevaciones del terreno, como domos o montículos helados. Este fenómeno origina crioturbaciones y convulsiones periglaciales, deformando las capas del suelo. En las convulsiones, el hielo dentro del terreno provoca una expansión del volumen, causando que las láminas sedimentarias se plieguen y deformen. Cuando este hielo se derrite, da lugar a un colapso irregular, generando pliegues o estructuras contorsionadas. Esto es un índice de ciclos de congelación y descongelación. Otra forma típica que podemos encontrar en ambientes periglaciales es el césped almollado, que es una forma de relieve periglacial caracterizada por pequeños montículos cubiertos de vegetación como hierba o musgo, que tienen forma de almohadas o cojines. Se deben a procesos de crioturbación combinados con levantamiento por gelada. Durante la congelación, la presión crestática eleva porciones del terreno. Las zonas más húmedas se expanden más, formando pequeños montículos. Después, durante el deshielo, parte del agua se reabsorbe o drena, pero el relieve queda irregular. La vegetación retiene la forma de los montículos, estabilizándolos, y con el tiempo estos montículos se hacen permanentes, dando ese aspecto almohadillado. Se encuentra en regiones frías o subárticas donde el suelo se congela y descongela estacionalmente. El agrietamiento por helada es otro proceso periglaciar de interés. Es un proceso típico de zonas periglaciares en el que la bajada brusca de la temperatura provoca contracción térmica del terreno congelado, lo que genera grietas o fisuras en la masa del suelo o roca. Como al estar congelado el suelo se comporta como un rígido, al disminuir la temperatura se produce una contracción del volumen. Las tensiones que aparecen generan las dichas rupturas o fisuras. Estas son como cuñas que se rellenan posteriormente con agua, nieve o sedimentación. También pueden seguir su expansión por la acción del hielo. Este mecanismo es gran contribuyente al moldeado de paisajes periglaciares. El agrietamiento por helada prepara el terreno para procesos como la crioturbación, la clasificación por helada o los movimientos de masa, previamente explicados. Es relevante mencionar su importancia ligada a la infiltración de agua, que tras un proceso de congelación-descongelación puede llegar a degradar o modificar el relieve superficial. Es un movimiento complejo por el que las partículas del suelo se movilizan y clasifican por tamaño más o menos uniforme. Existen tres tipos. Clasificación vertical. Las partículas de mayor tamaño se mueven hacia arriba, dando origen a niveles en disposición horizontal, con distintos tamaños de partículas. Clasificación lateral. Las partículas más finas se movilizan en trayectorias parabólicas, cuando el frente de congelación avanza, quedando rezagadas las partículas más gruesas. Clasificación mecánica. Cuando se producen elevaciones domáticas, las partículas más gruesas se mueven por gravedad hacia los bordes del domo, quedando las más finas en su interior. Esto también puede darse en los polígonos, donde los cantos se desplazan hacia las grietas, rellenándolas. Los estudios señalan que la clasificación aumenta con el incremento de la humedad y cuando la congelación es lenta. Los pingos son unas colinas con forma de pequeña protuberancia en el terreno, típico de periglaciar polar. Pueden alcanzar alturas de hasta 70 metros y diámetros de hasta 2 kilómetros. Los pingos solo pueden formarse en presencia de permafrost y se deben a la congelación de aguas subterráneas. El agua del suelo es sometida a presión, ascendiendo a otras capas superiores de la corteza, pero las características físicas de los suelos permafrost sirven como una especie de sello. Por debajo de este sello, en las capas más superficiales del permafrost, el agua se congela y forma un núcleo de hielo que, al continuar creciendo, arquea el suelo, formando un pingo, hasta que el permafrost se agrieta y el núcleo aflora, significando la destrucción de la forma. El hielo se derrite a la luz del sol y el cráter que se formó tarde o temprano se derrumba, y al final lo único que queda es una pequeña depresión en el suelo, llamada pingo colapsado. Se han descrito pingos en Alaska, Groenlandia, Noruega y Canadá. Las palsas son montículos que sobresalen de una turbera con un núcleo de permafrost que la abarca. Una turbera es un humedal donde se ha acumulado materia orgánica. Las palsas se desarrollan típicamente en lugares de alta humedad y con permafrost discontinuo. Normalmente hay una gran cantidad de nieve a su alrededor, pero las cumbres de las palsas están libres de nieve incluso en medio del invierno, porque el viento se la lleva y la deposita en las laderas y en otras partes de la superficie plana.
Al tener una cubierta de nieve que no es lo suficientemente gruesa para aislar efectivamente el suelo, el frío penetra fácilmente la turbera, llegando a congelarse hasta profundidades mayores que en los bosques o matorrales que puedan existir a su alrededor. El crecimiento de las balsas termina cuando, producto de la continua elevación, los musgos que forman su cubierta se agrietan. Las grietas permiten que pedazos de turba se desprendan y caigan como bloques o se deslicen lentamente cuesta abajo. Las balsas parecen pasar por un ciclo de desarrollo que finalmente conduce al deshielo y al colapso. Las grietas abiertas que comúnmente acompañan el crecimiento de la palma y el agua que tiende a acumularse alrededor de las balsas contribuyen a este proceso. Por último, para acabar con los procesos periglaciales, hablaremos de las tres formas relativas a la nivación, siendo la nivación la acción de la nieve que meteoriza y erosiona el terreno, moldeándolo. Los nichos de nivación son una fina capa de nieve sobre el suelo. El agua líquida se introduce en el sustrato y al caer la noche se congela, lo que produce una meteorización. Los nichos son indicadores claros de procesos de hielo-deshielo. Las partículas resultantes son movilizadas y lixiviadas. Esto da lugar al desarrollo de pavimentos glaciares. Los nichos pueden ampliarse por los extremos, donde la fusión y crioclastia son mayores debido a la inexistencia de la acción protectora de la nieve que impide el hielo-deshielo. En su morfología presentan un escarpe o anfiteatro arqueado y a sus pies un aterramiento o ladera de suave pendiente que facilita la evacuación de detritos. Si los nichos de nivación adquieren grandes dimensiones, pueden denominarse como termocircos. Por otro lado, los cordones de nivación, denominados también como prolatus ramparts, son estructuras que aparecen al pie de acumulaciones nivales cuyos clastros proceden de la parte superior rocosa de la ladera que deslizan sobre la nieve y acaban por acumularse al borde de esta. Cuando la nieve se funde, el cordón queda rezagado y desconectado del perfil de la ladera. Hay ocasiones en las que se pueden reconocer varios cordones paralelos entre sí. Estos son un indicador de un retroceso paralelo de la ladera donde estos se encuentran. Una vez explicados los distintos procesos periglaciares, pasamos a explicar las distintas geomorfologías que se pueden encontrar en estos sistemas, comenzando por las morfologías de ladera. La geliflusión puede dar lugar a distintas morfologías de ladera, tales como las hojas de gelifluxión, que se trata de láminas con un borde frontal festoneado que pueden ser encontradas en bajas pendientes. Los bancos de gelifluxión poseen forma de terraza y usualmente son paralelos a las curvas de nivel. Finalmente, los lóbulos de gelifluxión, que poseen morfología lingüoide con anchuras de hasta 40 metros y de inclinaciones superiores a las estructuras previas. Pueden pasar a denominarse regueros de gelifluxión si adquieren morfologías muy alargadas. Por otro lado, las terrazas de crioaplanamiento son productos de, valga la redundancia, de aplanamientos de erosión de suave pendiente. Aparecen en partes medias o altas de laderas de montañas con altitudes superiores a los 3000 metros. Poseen un perfil abalancado donde el sustrato madre aflora. Sus pendientes son inferiores a los 25 grados con anchuras y longitudes variables. Se localizan al pie de escarpes y pueden provocar el retroceso del mismo. Si se agrandan demasiado, pueden llegar a provocar el aplanamiento completo de la cumbre. Mencionar además que pueden estar recubiertos de depósitos solifluviales de poca potencia. Hay morfologías de ladera que están principalmente compuestas de esclastos erosionados, de morfologías no exclusivas de los sistemas periglaciares. Los canchales son matos de derrubios que recubren las laderas en su término medio-bajo procedentes de áreas escarpadas con rocas resistentes. Son cóncavos con una pendiente creciente con la altura, pendiente la cual estará determinada según la naturaleza del material que lo componga. Si es posible observar el tamaño de grano, se vería una granodecreción debida a la energía potencial de estas estructuras. Por otro lado, los conos de derrubio ocurren cuando los fragmentos rocosos resultantes de la gelivación se canalizan y van produciendo en su transporte una hendidura, que de hecho puede ser utilizada por avalanchas de nieve o roca. Ese mismo material es el movilizado de forma de conos convexos de derrubios. Su morfología se asemeja a la de los canchales. Un tipo de depósito del área estratificado son los gréselites. Se trata de una estratificación de castos angulosos de capas de granos equigranulares clasto soportados con otras capas de materiales finos.
Si en esta estructura se pueden localizar cantos de tamaño bloque, pasan a llamarse croisés-lites. Da lugar a la formación de canales y cementación en lugares carbonatados. A diferencia de los canchales, que su forma se da según la topografía actual, la estratigrafía de los croisés-lites no está relacionada con la topografía actual. La potencia, pendiente y dirección de estas estructuras son variables. Para su formación son necesarias oxidaciones alrededor de los 0 grados Celsius y solo pueden ser encontrados en latitudes medias y no en los polos. La dicha estratificación se debe al transporte por el agua del grano grueso y la iluviación del grano más fino, recordando ligeramente a la morfología de los abanicos aluviales. No se tiene actualmente del todo claro el origen de estas estructuras, proponiéndose orígenes ligados a láminas o lobos de solifluxión, a flujos de partículas secas o a transporte níveo-eólico. Para acabar con las morfologías de laderas compuestas de clastos, los glaciares rocosos se tratan de masas de clastos angulosos lingüoides con hielo en el interior que los mueve ladera abajo. Se localizan al pie de paredes escarpadas o al borde de circos glaciares. Se alimentan de clastos provenientes de la crioclastia, construyendo distintas morfologías. Pueden poseer anchuras entre los 100 y los 500 metros. Alcanzan longitudes de hasta 1 kilómetro y potencias de hasta 50 metros. Poseen frentes escarpados y su volumen está repartido 50-50 entre el hielo intersticial y clastos. Pueden clasificarse hasta en 4 tipos según sus dimensiones. Si la longitud es mayor a la anchura, se denominan glaciares rocosos sin lengua. Si es al revés y la anchura supera a la longitud, se llaman glaciares rocosos lobados. Si la dicha lengua posee una extensión abrupta al final, pasan a llamarse glaciares rocosos en espátula. Finalmente, si varios de estos glaciares se superponen, se llaman glaciares rocosos compuestos. También se pueden clasificar según su actividad reciente, pudiendo ser activos, inactivos o fósiles. El movimiento de estos glaciares, consecuencia de la deformación plástica del hielo, controlada por la pendiente y cantidad de hielo. También es regido por la temperatura y tamaño de clastos. Su velocidad de flujo se encuentra entre las de un glaciar promedio y la de unos depósitos de gilifluxión. Para acabar con los sistemas periglaciares, se hablará de los llamados criokarst o termokarst, nombres que recuerdan a karst, a pesar de que su génesis poco o nada tienen que ver con estos sistemas. Las morfologías de los criokarst son generadas por subsidencia de la superficie terrestre como consecuencia del deshielo de la parte superior del permafrost. Generan paisajes irregulares y caóticos. Tienen una vida geológica reducida, tienen que encontrarse en áreas de bajo relieve para que puedan sobrevivir un mínimo tiempo. Esto se debe a que son muy activos y sufren modificaciones en poco tiempo. Se pueden distinguir distintas estructuras en ellos. Los lagos de deshielo provienen del deshielo del permafrost que desencadena una subsidencia del terreno local y una posterior relleno de agua. Son poco profundos. Se localizan sobre todo en llanuras y son velozmente rellenados con sedimentos. En términos geológicos, al igual que el criocasta en general, poseen una corta vida, de menos de 3000 años. Es poco frecuente encontrar también lagos orientados. Estos poseen formas elípticas que pueden hasta llegar a ser rectangulares. Provienen de la coalescencia de varios lagos. Su origen es algo incierto, aunque se especula que son producto de la acción eólica. El alargamiento sí se conoce que es debido al aislamiento de las orillas del lago, al deshielo por las playas muy planas que poseen, lo que llega a generar una morfología diferencial. Los previamente mencionados pingos colapsados son depresiones subcirculares poco profundas y con un borde de sedimentos que buza hacia la depresión. Son difíciles de distinguir y diferenciarlos de otras estructuras en el terreno. Son rellenados usualmente de sedimentos lacustres. Finalmente, se ha de hablar de las salasas. Estas son depresiones cerradas de bordes abruptos con un fondo de hierba. Poseen una forma redondeada o elíptica con diámetro o profundidad variables. Se originan por el deshielo del permafrost y la coalescencia de varias depresiones. Las salasas pasan por distintas etapas de formación, con distintas morfologías en cada una de estas fases.